Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Deseo que estén bien. Quiero compartirles unos pensamientos que Dios puso en mi vida. Un tema que también es importante para mí porque es algo que todos los días uno tiene que tener en cuenta, que me pasa y a veces no es fácil hacerlo. Quiero que arranquemos leyendo un texto que es en Salmos 48, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Acá David en este salmo está diciendo que hacer la voluntad de Dios le ha agradado, y es en ese tema que quiero compartirles y que nos centremos, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es un tema que muchas veces lo hemos escuchado, que muchas veces en nuestra vida nos han dicho: vos tenés que hacer la voluntad de Dios, tenés que seguir la voluntad de Dios. Es fácil decirlo, pero a veces se nos hace difícil hacerlo. En nuestra vida vamos a pasar muchas situaciones en donde tengamos que decidir qué hacer, qué no hacer, elegir, tomar decisiones. Vamos a tener preguntas que no vamos a saber bien cómo responderlas, pero para todo eso siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces puede estar muy clara en la palabra de Dios, en las escrituras, pero muchas veces no. Y para buscarla debemos tener en cuenta distintos pasos o herramientas que son los que quiero compartir en este momento. Como primer paso, quiero que nos centremos en la búsqueda de la voluntad de Dios por medio de la oración. Dice Efesios 1, 17 y 18: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y dice Colosenses 1, 9 y 10: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos, como primer paso, orar y pedir a Dios sabiduría y conocimiento, para que Él nos guíe cómo manejarnos en nuestra vida, para que también podamos crecer, como dice, y llevar fruto en toda buena obra, y crecer en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios no la vamos a encontrar si primeramente no le pedimos a Él cómo hacerlo, y pedirle que seamos sabios para poder elegir y que podamos tener conocimiento y crecer en el conocimiento de Dios. Como segundo punto es la búsqueda de la voluntad por medio de la palabra de Dios. En las escrituras está la voluntad de Dios para nuestras vidas, y es importantísimo leerlas. Las escrituras son lo más importante que tenemos, porque es por medio de donde Dios nos habla. A veces, como decía al principio, la voluntad de Dios puede estar clara en la escritura, pero otras veces no, y es importantísimo poner en las manos de Dios la lectura de la Biblia, orar y pedirle a Dios que nos guíe, que nos diga cómo aprender la palabra, cómo leerla, dónde buscar. No es que un día me ocurra una situación y bueno, voy a buscar en la Biblia y abro donde sea y de repente decir este texto y leer, porque a veces no vamos a saber interpretarlo y no nos va a llevar a tomar la mejor decisión, porque no lo estamos haciendo de la forma correcta. La palabra de Dios es importantísima y tenemos que ponerla en oración también, pedirle a Dios que nos ayude a poder entender por medio de la palabra su voluntad, dedicarle tiempo a la lectura y hacerlo de la mejor manera, leyendo todo en su contexto, no textos sueltos porque sí. De hecho, podemos ayudarnos también con devocionales, ahí podemos aprender mucho. Hay muchas Biblias que tienen planes de lectura y consejos también en la palabra, en la lectura. Dice un texto en Salmos 119 y 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios es la luz que nos va a alumbrar el camino. Es así de claro. Debemos ser serios y respetarla y buscar en ella la luz que nos va a guiar el camino. Como tercer punto, la búsqueda de la voluntad de Dios por medio de consejos de hombres y mujeres que Dios puso en nuestra vida, de hombres y mujeres santos que Dios puso en nuestra vida. Dice un texto en Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es muy importante que sepamos escuchar a las personas correctas y no apoyarnos en consejos de personas que sabemos que no siguen los caminos de Dios. A veces es fácil estar en el trabajo y decirle a un compañero que tenemos una situación en nuestra vida y escuchar a ver qué consejo nos puede dar, pero sabemos que son consejos de personas que no tienen a Dios en su corazón. Y no siempre es lo que nos va a hacer bien porque, como digo, buscar la voluntad de Dios es hacerlo de estas maneras. Y una de las maneras es escuchar a las personas que Dios puso en nuestra vida, como los hermanos de la congregación, familiares que son cristianos, amigos que son cristianos, que tal vez hayan vivido diferentes situaciones y hayan tenido distintas experiencias que nos pueden ayudar. Y tenemos que ser sabios y escuchar sus consejos, porque de ahí podemos aprender muchísimo y poder tal vez compartir la misma situación. Tal vez algún hermano ya haya pasado por lo que nosotros estamos pasando y nos puede ayudar a tomar la mejor decisión como Dios quiere. Otro punto, como cuarto punto, es confiar que Dios hará su voluntad. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que debemos hacer es poner a Dios en primer lugar. Ante toda situación, poner a Dios. Cada situación que tengamos, no podemos hacer lo primero que se nos ocurre porque sí, debemos ponerlo en las manos de Dios y sobre todo confiar que Dios va a actuar, porque es así. Tenemos que orar, leer y poner sobre todo en las manos de Dios y confiar en que Él va a hacer. Y reconocerlo en todos tus caminos, como dice el texto, y Él enderezará tus veredas. Y como punto número 5 y último, dice la paz que hay cuando agradamos a Dios. Hay un texto que está en Filipenses 4, 6 y 7 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros vamos a tomar las decisiones según lo que nosotros creemos que está bien en cuanto a la voluntad de Dios con todo esto que aprendimos. Y va a llegar un punto en que cuando decidamos entre una cosa y la otra va a tener consecuencias, pero vamos a darnos cuenta que lo hicimos bien siguiendo la voluntad de Dios porque nos va a traer paz a nuestra vida. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces nos vamos a sentir bien y vamos a tener paz de que decidimos y lo hicimos de acuerdo a lo que Dios quería para nuestra vida. Hay un texto con el cual quiero terminar que está en Salmos 37, 23 y 24 que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No nos frustremos si a veces tomamos malas decisiones, porque Jehová nos sostiene y aunque caigamos, Él no nos va a dejar. Como dice el texto, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Espero que esto les pueda servir como me sirve a mí, que podamos seguir estas herramientas para poder buscar la voluntad de Dios y que podamos de esta manera tomar la mejor decisión para nuestra vida. Espero que les sirva y quiero saludarlos y que Dios los bendiga a todos.